Hola a todos, buenas. Hoy día tenemos eh, un proyecto que es basado en las preguntas a los científicos. Este proyecto está con el fin de inspirar a jóvenes que les sea orientada al rubro de la investigación y que fomente su interés, ¿no? Hoy tenemos el orador con la doctora Dina López. Ella es de El Salvador. La doctora López es graduada de la Universidad de El Salvador, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Ella ha impartido distintos cursos como métodos en geología, agua y contaminación, y su interés en investigación va a incluir temas de geoquímica y de biología y de problemas ambientales. En esta entrevista vamos a conocer un poco más acerca de estos temas y conoceremos más a la doctora. Buenos días, doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes este día y espero que la entrevista pueda dar algunas luces a aquellos estudiantes que están interesados en estudiar ciencias o ingeniería y que puedan motivarse con las cosas que yo voy a decir este día. Bueno, vamos a empezar con una de las primeras preguntas que he seleccionado, que sería, ¿qué características cree que lo llevaron a lograr lo que ha logrado hasta el momento? Bueno, más que todo creo yo que ha sido una pasión por la ciencia, especialmente, o sea, si alguien estudia a un nivel de doctorado, no puede ser únicamente por ganar dinero o por tener un medio de vida, tiene que ser también porque uno está prácticamente enamorado de la ciencia. En otras palabras, uno es interesado en descubrir cosas, entender cómo funciona la naturaleza y también ayudar a resolver los problemas de la humanidad, especialmente en mi caso problemas de tipo ambiental o relacionados con energía, ¿no? Entonces, creo de que más que nada ha sido ese interés, ese atractivo que ha tenido para mí la investigación científica, lo que me ha llevado a donde he llegado, ¿no? Claro, doctora, lo entiendo. Bueno, otra pregunta sería, si le dieran la oportunidad de investigar donde quiera, en cualquier lugar, en cualquier país, ¿dónde sería? Bueno, a través de mi vida he investigado en El Salvador, en Centroamérica, aquí en Ohio, sobre todo problemas relacionados con el ambiente, por el drenaje ácido de minas, por ejemplo. También en mi caso de volcanes, por ejemplo, en Colombia. También he trabajado en Centroamérica, en Costa Rica, en, en, en Guatemala, y también en Europa, y sobre todo en España, ¿no? En España he tenido la oportunidad de tener colaboradores ahí. Pero si yo quisiera elegir ahorita otra vez dónde ir a trabajar, probablemente sería siempre en Latinoamérica, y especialmente sería en problemas relacionados con las causas ambientales de la enfermedad renal crónica, que es un problema que está afectando a todos los campesinos, no a todos, pero sí a un buen número de campesinos o de personas que trabajan en labores agrícolas, especialmente en el sur de México, en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y también en muchos países, por ejemplo, como la India, Sri Lanka, Vietnam, etcétera, ¿no? Todos estos lugares están siendo afectados por ese problema. Hay sospechas de que puede ser definitivamente producido por sustancias tóxicas como los pesticidas, y también incrementado pues por las temperaturas altas a las cuales tienen que trabajar las personas, pero más que todo la causa primordial parece ser los factores ambientales del uso de pesticidas. Entonces, eso sería un área donde me gustaría investigar más, y en ese caso tendría que ser especialmente en Centroamérica probablemente. Sí, doctora. Bueno, quería saber también, ¿usted cree que ha influido su carrera en su vida personal? Si es así, ¿cómo es que lo ha influenciado? Mi vida personal, claro, es imposible de no olvidarlo, ¿no? O sea,
una cosa está relacionada, las actividades que uno tiene de trabajo siempre se relacionan también con la vida personal, ¿no? Ahora, el reto normalmente es cómo, especialmente para las mujeres, y especialmente para las mujeres de mi generación, o sea, porque, o sea, yo tengo ya 70 años, ¿no? Y entonces cuando yo empecé en la universidad y todo, eran otras épocas. Y era obviamente un poquito más un reto, más retador el continuar con una carrera en ciencias, ¿no? Pero y el hecho es de que, por ejemplo, yo recuerdo de que mi mamá decía algo como esto, el doctorado de la mujer es el casamiento. Sin embargo, ella no fue una persona que no me estimulara, al contrario, tuve siempre el apoyo de ella para continuar estudiando. Pero eso les da una idea a ustedes del ambiente que había en esa época en cuanto a la educación de la mujer, ¿no? Entonces, el llevar a cabo una vida de hogar y al mismo tiempo una vida profesional, estudiar en la universidad y todo eso, siempre y sigue siendo un reto para las mujeres, o sea, normalmente o se hace una cosa o se hace la otra, ¿no? Pero llevar las dos cosas a la par es difícil precisamente por los roles y por las actividades que las mujeres tenemos, ¿no? Eso sí siempre. Sin embargo, creo yo que he tenido suerte en el sentido de que siempre logré lo que quería con grandes sacrificios, obviamente, pero yo tuve 3 hijos, ya todos ellos son gente adulta, obviamente, el menor tiene 42 años ya, o sea que prácticamente me tocó estudiar y al mismo tiempo levantar una familia, ¿no? Sin embargo, cualquiera diría que eso les ha causado a ellos estrés y les ha causado carencia de atención y todo eso, y no, pero al final no es así, porque al final la madre que estudia y que trabaja y que además de eso tiene una familia, pone un ejemplo para los hijos, y al final eso es lo que ellos han visto en mí, un ejemplo o sea, por ejemplo, cuando se graduaron ellos de high school, de la escuela secundaria, el dilema no era si iban a estudiar en la universidad o no, como normalmente es, al menos aquí en este país, en Estados Unidos, ¿no? Que el muchacho, bueno, voy a estudiar o mejor me pongo a trabajar, ¿verdad? El dilema no era ese, el dilema era, ¿qué voy a estudiar? O sea, ellos estaban acostumbrados a verme con un libro en la mano y haciendo la comida al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Eso fue un ejemplo para ellos y ellos mismos lo dicen, ¿no? Y el hecho de que también debido a mi formación, a los diferentes lugares donde tuve que ir a estudiar y donde tuve que ir a trabajar, ellos tuvieron que moverse conmigo y eso les hizo unas personas sumamente versátiles, digámoslo así, o sea, con entendimiento de diferentes culturas y todo. Me parece impresionante el papel de madre científica que usted ha llevado. Es muy bonito. Oh, gracias. Aparte de la pasión que tiene por la ciencia, ¿tiene alguna otra pasión o hobby que le gusta realizar? Bueno, por ahí podemos empezar porque desgraciadamente, o quizás gracias a Dios, tengo un montón de inquietudes y un montón de adicciones. Adicciones, digo yo, porque realmente se convierten en adicciones los hobbies, ¿no? Me crié, mi mamá tenía un taller de costura, ¿no? Y ella había aprendido todo su oficio con una tía de ella que era prácticamente la maestra de todas esas artes en mi país, ¿no? O sea que mi mamá podía hacer absolutamente cualquier cosa de bordado, de tejido, de lo que sea, ¿no? Y a mis hermanas y a mí nos enseñó todo eso. Yo me crié en el taller de costura. A los 4 años ya estaba moviendo las máquinas, los pedales de la máquina de coser y echando costuras en la máquina, ¿no? O sea que para mí, obviamente,
con el tiempo se convirtió también en mi hobby, ¿no? O sea que me gusta mucho todo lo que sea de bordado, coser y manualidades, y también hago lo que se llaman beading, o sea, hacer cosas de bisutería, de collares y de cosas así. No lo hago muy seguido, pero de vez en cuando, lo que sí continuamente, todos los días he hecho una puntada, eso sí le puedo decir, porque no puedo estar viendo televisión con las manos sin hacer nada, ¿no? Por un lado, y por otro lado también me gusta leer, me gusta informarme de la política, me gusta informarme de lo que está pasando en el mundo. O sea, no estar ignorante de lo que sucede y específicamente también cómo está afectando la ciencia y cómo está siendo afectada la ciencia en los diferentes problemas que el mundo enfrenta, ¿no? Claro, doctora. Y hablando sobre ciencia, ¿qué es lo que significa la ciencia para usted? Bueno, significa el descubrimiento, significa el entendimiento de la naturaleza, el entendimiento no solo de la naturaleza, porque también tenemos que pensar en las ciencias sociales, ¿no? Sino el entendimiento de los procesos, el entendimiento de lo que está sucediendo. Y como seres humanos, está en nosotros esa curiosidad de conocer y de saber. Entonces, para eso me parece que la ciencia nos está dando esa oportunidad de conocer si consideramos lo que sabemos ahora con respecto a lo que sabíamos 100 años antes, el número de descubrimientos que se han hecho, lo que se está viendo, o sea, es impresionante, ¿no? El desarrollo de la tecnología es impresionante. Incluso cuando yo tenía unos 20 años, por ejemplo, yo ni siquiera soñaba en que íbamos a tener la tecnología que tenemos ahora. O sea, y todo eso se debe a la ciencia, ¿no? La tecnología no es tecnología por sí sola. La tecnología viene del desarrollo científico. Entonces, ese desarrollo científico es el que ha permitido de que podamos tener la tecnología y el tipo de vida que tenemos ahora. Pero no solamente eso, sino que la ciencia en realidad, en mi opinión, debe estar al servicio de la humanidad, no a la destrucción de la humanidad, ¿verdad? Y por eso creo yo de que tenemos que desarrollar la ciencia en los diferentes países atendiendo a las necesidades. Puede ser muy exótico y muy interesante investigar un área determinada del conocimiento, pero si no va a producir algo que sea positivo, algo que sea de efecto inmediato en la sociedad en que vivimos, entonces para mí debe ser una cuestión secundaria, ¿no? Desgraciadamente muchas veces cuando se financian proyectos de investigación y todo eso, no se mira solamente, no se mira claramente cuáles son las prioridades del país. Y para mí, en cada país debe de tener prioridad aquellos aspectos donde estamos necesitando más ayuda. Y hablando de tecnología, ¿usted piensa que el desarrollo constante de, digamos, nuevas tecnologías van a ayudar a salvar a nuestro planeta? Mire, no es solo el desarrollo de la tecnología que puede, es que hay cosas que son también hasta cierto punto arrogantes de parte de la humanidad, ¿no? O sea, el hecho de que se cree que con la ingeniería podemos resolver cualquier cosa, por ejemplo, el hecho de que, no, vamos a secuestrar el carbono y con eso vamos a tener suficiente para poder vencer el problema del cambio climático. Las fuerzas de la naturaleza son realmente imponentes y no debemos de abusar de eso. O sea, está bien, la tecnología y la ciencia pueden ayudar a alivianar, por ejemplo, algunos problemas, pero no los van a parar, en otras palabras. Por ejemplo, cuando vemos los problemas que es lo más común, por ejemplo, de los riesgos geológicos que pasan, por ejemplo, en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica, en El Salvador específicamente, tenemos el problema de los deslizamientos de tierra. O sea,
porque podemos tener toda la tecnología para determinar, ok, aquí es, la humedad del suelo es esta, la cantidad de lluvia que va a caer es tanta, entonces esto va a producir un deslizamiento. Podemos tener eso de conocimiento, pero no es eso lo que deberíamos de estar únicamente viendo. Tendríamos que estar viendo cómo colaborar con la naturaleza para que ya no suceda. Y en otras palabras, no seguir deforestando, no seguir abusando de la tierra, ¿no? Ese es solo un ejemplo, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Los huracanes es otro ejemplo, que ¿cómo vamos con la ciencia únicamente y la tecnología a detener los efectos de los huracanes? No, ¿verdad? No, probablemente lo más sabio no es simplemente pensar en eso, sino que simplemente pensar en las causas del fenómeno y cómo colaborar, cómo trabajar para que esos fenómenos ya no se sigan dando, ¿no? O al menos que se disminuyan. Sí. Y respecto a todos esos ejemplos que nos has dado, por ejemplo, ¿tú crees que en un futuro la ciencia logre ser más valorada? Bueno, de hecho creo yo que la ciencia sea o no valorada muchas veces depende del grado de conocimiento de la gente. O sea, en otras palabras, de qué tan alfabetizada está la población, para decirlo de otra manera. O sea, qué tan educada está la población. O sea, existen muchas ocasiones en que se levantan absurdos y la gente los cree. Y los cree porque no tiene los conocimientos para determinar si eso puede ser cierto o no. Entonces, en el grado que nosotros logremos educar a la población, en ese grado la ciencia va a tener más credibilidad, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que la ciencia no nos está mintiendo. O sea, lo contrario es realmente absurdo, ¿no? O sea, siempre que estamos hablando de resultados científicos que están bien elaborados, porque no puedo decir yo que todo lo que se reporta es bien elaborado, ¿no? Pero si está bien elaborado, con todas las condiciones necesarias para tener resultados confiables, entonces podemos confiar en la ciencia, ¿no? Si la ciencia nos está diciendo, por ejemplo, que hay que taparse la boca y la nariz para poder evitar la transferencia del virus, asegurar lo contrario es realmente solo producto de la ignorancia, ¿no? Sí, lo entiendo muy bien. Respecto a esos, los problemas que hay en la ciencia, digamos, a pseudociencias, ¿usted cuál cree que sería la mejor manera o considera que es la mejor manera de difundir la ciencia? Porque hay bastante ciencia que no es la correcta a veces. Primero que nada, creo yo que hay que empezar por las bases, y esas bases están en la educación primaria, secundaria y la intermedia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las geociencias, en muchos países, incluyendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hay muchos condados donde las geociencias prácticamente no están incorporadas en el sistema educativo. Entonces, para mí lo primero es incorporar las geociencias en el sistema educativo, enseñar a los estudiantes de dónde vienen los terremotos, de dónde vienen las erupciones volcánicas, qué es lo que producen los deslizamientos, qué producen las inundaciones. Todo eso debe de ser explicado, debe de ser informado y debe de ser asimilado por los estudiantes, y eso mismo va a hacer que la gente comience a tomar medidas para que eso ya no ocurra, ¿no? Si, por ejemplo, les decimos, sabemos que las inundaciones muchas veces vienen porque los canales por donde se descarga el agua están bloqueados por basura. Entonces, si empezamos a decirle, a explicarle todo eso a un niño desde pequeño, probablemente va a desarrollar la costumbre de descartar los desperdicios sólidos de alguna otra manera, ¿no? O sea, de la forma correcta. O sea, y así, para mí hay que empezar entonces por la educación básica
Y eso no quiere decir que no pueda haber otras iniciativas, incluso algo como lo que ustedes están haciendo con este programa. Pues ahorita los jóvenes están todos viendo qué encuentran en YouTube, qué encuentran en las redes sociales. Entonces, si se comienza a, ¿cómo se llama?, a tratar de educar usando esos medios, también podemos lograr bastante. Claro, usando los medios es como hemos podido llegar más que nada en estas épocas de pandemia, ¿no? Sí. Y bueno, ahora hablando más sobre sus proyectos, quisiera saber qué proyectos tiene usted a futuro. Bueno, yo me acabo de retirar, pero me he retirado de la universidad, de enseñar aquí en Ohio University. Eso no quiere decir que me retiro de trabajar. Siempre tengo intercambio. Por ejemplo, me gané una beca Fulbright para ir a Argentina por 3 meses el otro año. O sea que de marzo a junio voy a estar en Argentina enseñando una pareja de cursos en la ciudad de Mendoza. Y eso es, bueno, ya conozco y he estado ya en ese lugar y todo, pero va a ser una experiencia interesante, ¿no? Tengo también otros proyectos de colaboración con gente en mi país, ¿no? Para tratar de resolver otros tipos de problemas, ¿no? O sea que creo que simplemente el retiro me está dando la libertad que no tenía antes, porque antes tenía que estar aquí para poder enseñar y todo, ¿no? Pero obviamente no tengo intenciones de dejar de producir, ¿no? O sea, de continuar. Porque la realidad es que, hablando con otros compañeros, nos damos cuenta de una cosa, o sea, cuando en el momento que nos retiramos, que llegamos por ejemplo, a alguien como de mi edad, hemos acumulado tanta experiencia a través de los años, que para nosotros es probablemente más fácil interpretar resultados, planear este proyecto de investigación y todo. Es realmente un problema, pues, es que tengamos que retirarnos en el momento donde probablemente podemos ser más productivos, ¿verdad? Es diferente, digamos, cuando uno hace un trabajo físico. Si yo voy a tener que trabajar moviendo bultos pesados y todo eso, obviamente llega un momento que ya no puedes hacerlo, ¿no? Porque tu capacidad física decrece, pero no así, digamos, tu capacidad intelectual. En la mayor parte de los casos, siempre y cuando no haya ningún problema de salud difícil, la capacidad intelectual incluso puede estar más desarrollada cuando llegamos a una cierta edad, ¿no? O sea que eso creo yo que me va a ayudar, y porque realmente no me veo colgando los guantes, como diríamos. Al inicio de su carrera, ¿cómo fue, digamos, su investigación? ¿Cómo inició la investigación al principio? Bueno, mi historia es compleja porque está marcada también por la situación que enfrentó El Salvador en los años 70 y 80, ¿no? Con la guerra de guerrillas y todo. Cuando yo entré a la universidad en 1969, comenzaron realmente un montón de procesos difíciles en el país, ¿no? Yo entré a la universidad a estudiar física. Después, por las mismas circunstancias, y no voy a entrar en muchos detalles, pero es una situación bien dolorosa para mí, tuve que pasarme a un programa de química, pero siempre llevaba materias de física, o sea que cuando yo me gradué de química, prácticamente ya había terminado también la carrera de física. Comencé a trabajar con el departamento de física y entonces me vine a estudiar una maestría en física a Virginia Tech. Entonces trabajé en sismología, mi tesis. Cuando regresé a El Salvador en el año 79, realmente era casi imposible trabajar con la red sismológica del país porque estaba en manos del gobierno y el gobierno tenía una pugna terrible con la universidad, ¿no? Además, unos cuantos meses después de que yo llegué, la universidad fue nuevamente cerrada por segunda vez, por un periodo largo, por el ejército, ¿no? Entonces eso me interrumpió completamente
mi deseo de poder continuar trabajando en sismología. Pero debido a esa misma situación, empecé a trabajar en el proyecto geotérmico de mi país. Entonces, trabajé desde el año 81 hasta el año 88 en el proyecto geotérmico, haciendo cosas como las propiedades físicas de las rocas y todo del campo geotérmico, trabajando en flujo de calor, cosas de ese tipo, que simplemente me incentivaban todavía más el deseo de estudiar geología. Cuando vino el terremoto del 86, que también México tuvo en el 85, creo que fue el terremoto de México, y el de El Salvador fue en el 86, entonces todavía sentía más la necesidad de conocer más, o sea que con lo que sabía no podía resolver problemas ni tenía que saber más sobre la tierra, ¿no? Además, la situación era tan difícil en El Salvador con la guerra de guerrillas y todo, que no estaba prácticamente trabajando como debería, o sea que había problemas para salir a trabajar en el campo, etcétera, ¿no? Entonces conseguí venirme a estudiar un doctorado en geología en la Universidad de Louisiana State University en Baton Rouge. Ahí estudié geología, trabajé mi tesis de doctoral en el Nevado del Ruiz y, ¿cómo se llama? De ahí estaba el problema de cómo me regreso a El Salvador en la situación en que estábamos, ¿no? Estoy hablando del año 91. En eso empecé yo a hacer indagaciones y todo, y me salió un postdoctorado en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Yo siento de que entre el doctorado y el postdoctorado es donde prácticamente me formé como investigador. No es suficiente muchas veces tener una maestría. O sea, hay necesidad para poder indagar y poder entender mejor las cosas, hay que hacer un doctorado y si es posible un postdoctorado, ¿verdad? Con el postdoctorado sobre todo ha sido quizás la época más linda en cuanto a investigación que yo he tenido, porque todo mi tiempo estaba dedicado a la investigación y tuve en los dos casos tuve grandes asesores, el doctor Stanley Williams para mi doctorado y el doctor Leslie Smith para mi postdoctorado. Entonces con ellos aprendí mucho y fue una experiencia realmente muy buena. Debido a lo que trabajé en la Universidad de British Columbia, después conseguí trabajo aquí en la Universidad de Ohio, donde trabajé por 26 años, ¿verdad? Impresionante todo lo que ha pasado. Sí, y muchas veces no porque yo lo haya planeado, sino que porque las mismas circunstancias de la vida lo van forzando a uno a tomar un cierto camino. Hay que mantener siempre los ojos abiertos y hay que ver siempre las diferentes alternativas. No hay que empecinarse en seguir un camino recto, especialmente en este tiempo. En este tiempo las personas tienen que ser flexibles y estar dispuestas a cambiar, estar dispuestas a no dejar de estudiar. Porque si uno se gradúa, eso no significa que ahí terminó de estudiar, ¿verdad? Las personas que se gradúan y no continúan leyendo o estudiando cosas de su carrera, finalmente terminan, que no es muy diferente de una persona que nunca haya ido a la universidad. Eso se lo puedo decir porque yo lo he observado. O sea, terminan a veces tan ignorantes como el que no ha ido a la universidad, ¿verdad? O sea, que hay necesidad de continuarse educando. Y de todo lo que nos ha contado, ¿cuál considera usted que es el mayor reto que ha enfrentado para llegar hasta donde está en estos momentos? Bueno, retos ha habido de todos. Como mujer y como latina, claramente la situación es color de rosas. Como Estados Unidos, ¿no? Donde siempre se le ve también, ¿no? Pero sin embargo, o sea, siempre ha sido, como le he dicho yo siempre, ¿no?
Cada vez que he llegado a un lugar, no tiene uno que partir de cero, parte de negativo. Primero usted tiene que demostrar que no es malo. Y después tiene que demostrar que es bueno. Entonces es un camino un poquito más asperoso y más duro que el que normalmente sigue cualquier otra persona, un hombre blanco, por ejemplo. Ahora, la ventaja es que hay, que sí puedo decirle, es que también una vez uno supera esas barreras y se gana el respeto de la gente alrededor, ya después el camino es mucho más fácil. Entonces, mi recomendación para la gente joven que va a empezar una carrera en ciencias y tal vez en circunstancias negativas o similares a las que tal vez yo pueda haber enfrentado, es que nunca se den por vencidos. Normalmente uno cree que nadie está viendo lo que uno está haciendo. Y a veces se siente uno descorazonado porque no se está tomando en cuenta todo el trabajo duro que uno está haciendo. Pero no hay que dejarse llevar por eso, porque al final alguien está viendo su trabajo y al final usted siempre recibe una recompensa por lo que está haciendo. En mi caso, por lo menos, ha sido el hecho de haber tenido muchas oportunidades, de haber pasado por de haber tenido muchas satisfacciones. Cuando yo pensaba tal vez que nadie se fijaba en lo que estaba haciendo, sí había alguien que se estaba fijando y que al final pues recibía algún tipo de recompensa, ¿no? Si no es en dinero, al menos es en oportunidades, ¿verdad? Claro, está muy bien, doctora. Quería saber ahora si usted considera que es necesario ser exigente con uno mismo para poder alcanzar el éxito. Sí, claro, o sea, naturalmente, mire, a través de mi vida, yo he encontrado gente 1000 veces más inteligente que yo, que llegaron a un cierto punto y de ahí no pasaron. ¿Por qué? Porque más que todo hay que, o sea, no es suficiente ser inteligente. Obviamente usted no tiene que ser retardado, ser retardado no puede hacer nada, pero no es necesario ser extremadamente inteligente para triunfar. Lo más importante que eso es la disciplina. Yo he visto personas que no son tan inteligentes, pero que son sumamente disciplinadas, que al final terminan adquiriendo la formación y llegan a donde quieren llegar, pero porque son persistentes y disciplinados. Y también he visto gente que son muy brillantes, muy inteligentes, pero si no tienen disciplina no sirve prácticamente de nada. O sea, la disciplina es sumamente importante. Y eso obviamente significa exigirse a uno mismo, ¿no? Pero tampoco quiere decir de que yo diga de que la gente tiene que pasar con los ojos cuadriculados, fijos en los libros y tal, no. Significa de que usted va a saber ser razonable y tiene que tener su tiempo de relajamiento también, ¿no? Pero no demasiado relajamiento también es malo, ¿verdad? O sea, mucha fiesta también es malo, pero que tenga una reunión de vez en cuando y que disfrute de la vida de vez en cuando no quiere decir que va a dejar de triunfar, ¿no? Pero sí hay que mantenerse siempre dentro de ciertos límites, ¿no? ¿Qué consejo le hubiera gustado escuchar a usted en su camino a la ciencia? ¿Qué consejo? Probablemente lo que les estoy dando yo ahorita. Porque ahorita ya los conozco porque ya pasé por todo eso, ¿no? Sí, o sea que primero que nada no darse por vencido. Segundo, mantener siempre alternativas, caminos alternativos. Si yo voy a aplicar para un trabajo, no empecinar en que solo voy a aplicar.
o si voy a aplicar a una beca o a algo, también no empecinarse en una sola cosa. Hay que tirar el anzuelo por diferentes lados, que siempre que sean cosas que a uno le interesen, ¿verdad? Y entonces, o sea, no limitarse en las oportunidades que puede tener, sino que más bien expandir esas oportunidades. Si le salen 2 o 3, bueno, entonces usted va a tener la oportunidad de elegir una de las 3, ¿no? Pero eso, por supuesto, también significa trabajo, porque aplicar y llenar papeleo y todo eso es trabajo, ¿no? Mucha gente está dejada que ni siquiera aplican solo por no tomarse el tiempo de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, y como última pregunta, quisiera saber qué recomendación le daría a las personas que quieren dedicarse a la investigación o a la ciencia. Como lo mismo, de que primero que vean, que se haga un examen de conciencia, ¿verdad? Y se pregunten qué realmente es lo que les gusta, porque como le digo, para dedicarse a la investigación, primero no se va a quedar solo con una licenciatura, ¿no? Tendría que por lo menos irse a un máster y si es posible un doctorado. Pero ya para entrar entonces a la escuela de graduados, esta persona tendría que tener un gran interés por lo que va a hacer, ¿no? Porque si no, no tendría éxito. Entonces, primero que sea un examen de conciencia, ¿qué es lo que realmente quieren hacer? Y si están dispuestos a hacer los sacrificios que hay necesidad de hacer para llegar al punto donde quieren, ¿no? Ahora, una cosa también que es clara, el estudiar y hacer investigación no debe ser una pena. Debe ser una satisfacción, debe ser algo que usted disfruta. Normalmente, yo siempre se los he dicho yo a mis estudiantes, cuando uno empieza a estudiar una ciencia, al principio es difícil. Para mí, probablemente para los estudiantes, son esos 2 o 3 primeros años de la carrera, cuando entran a la universidad, recién muy jovencitos, ¿verdad? Esos 2 o 3 años de la carrera al principio son quizás los más duros, porque usted está aprendiendo toda la terminología, todas las leyes que rigen los fenómenos, etcétera, etcétera. O sea, es un montón de conocimiento que usted quiere dentro de sí que es hasta cierto punto difícil, ¿no? ¿Cuándo comienza realmente el disfrute? Cuando usted empieza a aplicar esos conceptos, especialmente, por ejemplo, cuando ya lleva materias un poco más avanzadas, donde ya esos conocimientos básicos que usted adquirió los empieza a aplicar a cosas más concretas. Entonces, allí comienza, digamos, el placer de estudiar. O sea, cuando empieza a ver, no hay nada más lindo que ver. Le voy a contar una experiencia mía. Cuando yo estudié química, bueno, termodinámica, equilibrio químico, todo eso, ¿verdad? De repente llego a Virginia Tech y tomo una materia de geología física, una materia básica, ¿no? Porque ya estaba con la idea de entrar en las ciencias de la Tierra. Y veo por primera vez en mi vida la serie de Bowen, que es simplemente todos los diferentales que van precipitando cuando el magma se enfría. Y entonces empiezo a ver que todo es realmente producto de la termodinámica, del equilibrio químico. O sea, ¿quién se empieza a precipitar primero? El mineral que tiene un punto de fusión más alto. O sea, y después, a medida que va bajando la temperatura, se van precipitando los otros minerales. Y para mí fue una revelación, porque por primera vez en mi vida yo pude ver todo lo que había visto en química de termodinámica aplicado a los materiales de la Tierra, que son los materiales que uno continuamente ve a su alrededor. Especialmente cuando viene de un país volcánico como el mío, ¿no?
Entonces, ¿cómo se llama? Esa es, digamos, un placer de ver uno aplicado algo que uno lo ha entendido primero en una forma básica y después lo ve aplicado, ¿no? O sea, eso sería, digamos, una cosa que la persona tendría también que valorar, si acaso realmente siente gusto en ese tipo de cuestiones, porque obviamente para hacer investigación usted lo que tiene que saber que tiene que también sentir que es algo que es un placer hacerlo, no necesariamente un sacrificio, ¿no? Si es un sacrificio y usted lo va a hacer a regañadientes, mejor no lo haga. Tiene que ser algo qué lindo, porque no hay nada más precioso que ver por primera vez en la naturaleza y entender por primera vez algo que nadie antes ha entendido, ¿no? Entonces, si puede hacer eso, si le encanta eso, entonces usted está hecho para eso. Bueno, doctora, aquí acaba la entrevista. Muchas gracias por tomarse su tiempo para contarnos sus experiencias y darnos tan buenos consejos que nos han sido de mucha utilidad. Muchas gracias, ha sido un placer hablar con ustedes. Le agradezco en nombre del programa John Sign y espero no perder el contacto con usted para futuros proyectos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos.